Que Dios le bendiga, hermanos, esta mañana. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor, de estar aquí una vez más, igual que anoche, y siempre alabando el nombre de nuestro Señor. Que Dios le bendiga el esfuerzo que hace para estar aquí. Los que esta mañana se levantaron temprano porque tenían el buen propósito de estar en este lugar. Les voy a invitar que vayamos a la Biblia y busquémonos en el libro de los Salmos, el número 15, el mismo que leímos ayer. Ayer mirábamos 11 características de los que vivirán con el Señor. 11 características de los que vivirán, los que entrarán, los que vivirán con el Señor. 11, hermano, ese salmo tiene 11 características se encuentran ahí y solo tiene 5 versículos. Y comienza con 2 preguntas, como dijimos ayer, que están en el primer verso. Y de ahí todos los demás versículos son respuestas para decir quiénes son los que van a entrar al lugar santo. Bendito sea Dios. Leamos una vez más todo el salmo, hermanos, pues solo son 5 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche, no permite que le hablen mal en lo absoluto, no permite reproche alguno contra su hermano, su vecino, su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, no se dejó sobornar para hacer un juicio falso. Amén. Estas cualidades son hermosas al mirarlas en detalle una por una. Decíamos ayer que este es el carácter que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Y ayer vimos una parte de esto. Oremos, hermanos, como siempre tenemos ese hábito, y después hablamos. Señor, de ti es la gloria. Señor, aquí estamos una vez más para exponer tu palabra. Señor, que sea tu palabra trayendo alumbramiento, luz al entendimiento. Tu palabra nos ilumine, tu Espíritu Santo obre a través de la palabra. Transforma nuestro ser interior, allá donde aún nosotros no nos conocemos, allá en lo profundo de nuestro ser, donde aún nosotros no sabemos. Señor, ahí obra en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, obra en todo nuestro ser. Señor, permíteme hablar con libertad. Te encargo, Señor, mi garganta. Señor, si la garganta, si la voz no sale, no voy a poder predicar el mensaje. Señor, y es en tu nombre, encomiendo mi garganta. Permíteme que pueda dar, Señor, el mensaje que has preparado esta mañana. Te encargo, Señor, mi garganta. Ayúdame para dar el mensaje juntos, tú y yo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Ayer dimos el contexto de todo este salmo y miramos a la carrera, hermanos. Yo pensaba que iba a terminar y pues iba algo rápido, pero en realidad no avanzamos y llegué a dar llegué hasta la número 6, que era, hermanos, que la persona íntegra, la persona justa, la persona que es íntegra y practica la justicia y habla verdad, no hace todas estas cualidades. Las 3 primeras que se mencionan allá en el verso 2
donde dice, bueno, en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Respuesta, el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Esas tres, el que practica, el que tiene este carácter, va a hacer todo el resto. No va a hacer mal a su prójimo, no va a admitir cohecho, no va a ser calumniador, no va a hacer nada de las otras más. El que tiene las primeras tres. Las primeras tres es el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Entiendo que vamos a ir hasta el verso 4, porque ahí dejamos ayer explicamos el contexto, vimos que esto era un salmo, dijimos, litúrgico, que se le repetía a los sacerdotes cuando venían entrando al templo. Ya se les hacía un examen de conciencia para que ellos supieran que iban a entrar a servir al Señor, iban a dormir y iban a habitar allí, y ahí estaba la presencia de Dios, no podían entrar contaminados. Entonces se les decía este salmo para que ellos reconocieran que iban a entrar allí, tenían que andar puros, santos, con un carácter moral intachable. Nada de cargo de conciencia, culpa de conciencia, una conciencia manchada, no en lo absoluto. Ellos tenían que saber que al entrar a servir ahí, su conciencia tenía que ir limpia, en la capacidad de levantar el rostro al cielo y no tener nada de lo cual avergonzarse. Qué cosa más linda. Pero de estos tres, que son las primeras, el que es íntegro, el que hace justicia y luego el que habla verdad en su corazón, en esa solo quiero decir breve, algo que no dije ayer, porque le repito, íbamos. El que habla verdad en su corazón, eso significa así. El que habla verdad en su corazón significa, fíjense que, como hemos dicho, este es el carácter que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Este es el modelo. Esto es lo que Dios quiere que seamos. Y entonces este salmo está aquí para hacernos ver a nosotros cuánto necesitamos trabajar en nuestra santidad, en nuestra santificación, en nuestro carácter. Y cuando dice, el que habla verdad en su corazón, significa esto. Es aquel hombre que cuando le están diciendo algo, en su corazón reconoce y dice, tiene razón. Rigoberto, tienes que aceptar que te están diciendo la verdad. Fíjese el grado de humildad, de integridad, de justicia que se requiere para aceptar que aunque, hermano, quiero mantener mi opinión, Rigoberto, te estás portando mal con tu esposa. Rigoberto, tú sabes que estás mal. Oír la voz de la conciencia, eso es el que habla verdad en su corazón, aquel que aunque quiere mantener su opinión, su idea, en el fondo del corazón dice, tienen razón lo que me están diciendo. Es justo lo que me están diciendo. Es verdad. Tienen razón. Y entonces actúa conforme a lo que se le está diciendo. ¿Quién es ese? El que habla verdad en su corazón. Te estás yendo por el camino equivocado. Es verdad. Actué mal. Me equivoqué. Allá en el corazón. Tiene razón. Están pensando mal de mí, pero tienen razón. Es que yo di motivo. Rigoberto, tú diste motivo para que te pensaran mal. Estoy mal. ¿Qué es eso? ¿Verdad? En mi corazón. El que habla verdad en su corazón, eso no es de cualquiera, hermano. Se requiere ser humilde, se requiere haber sido transformado por el Espíritu de Dios para que uno reconozca que está mal, reconozca sus errores. Eso solo para decir que, mire, ¿quién entrará? ¿Quién habitará con Jehová? ¿Quién entrará a su templo, a su tabernáculo? El que practica la integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Decíamos que con estas tres es una vida intachable, impecable. Pero como ayer hablamos de 6 características y nos quedamos en el versículo 3, donde dice, ni admite cohecho alguno contra su vecino, no tolero, rehúso que me hables mal de mi hermano.
Rehúso que hablen mal de mi amigo, de mi hermano, de mi pastor, de mi líder. Mira, por favor, si me vas a hablar de esta forma, si me vas a hablar mal de mi hermano, no platiquemos de esto. Cambiemos el tema. Oiga, para que usted llegue a ese grado, se necesita tener un corazón limpio. Se necesita santidad. Se necesita haber sido transformado por el Espíritu de Dios. A veces lo que hacemos es que cuando alguien nos viene a hablar mal de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro líder, de quien sea, de nuestra... si así abrimos el oído. Y cuéntame más. Y de verdad, no, hombre, yo no sabía. ¿Y desde cuándo? Somos tremendos, hermanos. Pero la palabra dice, el que va a habitar con Jehová, el que practica la integridad, el que practica la justicia y el que habla verdad en su corazón, es aquel que dice, no admito que hables de mi hermano. Mira, si me vas a hablar de mi pastor, no me hables de ese hombre. Miren qué cosa. Ojalá hay aquí, ¿verdad? Ojalá, hermanos. Este es el carácter modelo que Dios tiene para su pueblo. Esto es lo que Dios espera de nosotros. A veces la lengua se nos hace como de corbata, hermanos. A veces la lengua se nos alarga y se nos van 40 minutos hablando del hermano. Y solo cosas malas, como dije ayer. Lo bueno no lo vemos. El esfuerzo, la santidad de ese hombre, la dedicación de ese varón. No, eso no hablamos, hablamos lo malo. Pero bueno, eso ayer vimos algunas cosas de eso. Hoy vámonos con el verso 4. Una de esas cualidades que tienen aquellos que van a vivir con el Señor, que van a vivir en la patria celestial, que vamos a estar al lado del Señor. El verso 4 dice el verso 4, y esta va a ser la característica número 7. ¿Qué dice el verso 4? Aquel a cuyos ojos el vil. ¿Quieren que les diga qué significa la palabra vil por si alguno no la entiende? La palabra vil significa el indigno, el deshonroso, el despreciable, el ruin, el arruinado, el carente de honra, el que no merece honra. Eso significa el vil. Aquel a cuyos ojos el indigno, el menospreciado, el despreciado, el que no merece honra. Mire, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esa es la otra cualidad. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Este sermón, no sé hasta dónde voy a llegar. Y si en esta cualidad me voy a quedar, hermanos, pues que sea lo que Dios quiera. Y le voy a pedir que lo que va a oír aquí, si le parece raro, yo le voy a decir que lo que se va a hablar es la Biblia y va a ser la palabra de Dios. Ahí le va. Hay personas que debido a su conducta, su rechazo a Dios, su oposición a Dios, su rebeldía a Dios, hay personas que a Dios no le agradan. No porque Dios haga acepción de personas, no. Pero hay personas que a Dios no le agradan y se ganan el desprecio de Dios, el rechazo de Dios por su rebeldía, por su conducta, por su falta de temor y desafío directo, por hablar sin temor a Dios, por desafiar a Dios, por su conducta, hermanos, sin temor. Y desafían a Dios y tratan a Dios como si Dios no existiera, como si Dios fuera un cualquiera. Hay personas que se ganan el desprecio de Dios, el rechazo de Dios. Y dice aquí que el que va a vivir con el Señor es aquel a cuyos ojos, ese que tiene esa conducta y que es menospreciado, rechazado por Dios,
despreciado por Dios. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel, en otras palabras, el que va a vivir conmigo es aquel que tiene la misma actitud, dice Dios. La misma actitud que yo tengo contra aquel que he despreciado, que he dicho que le viene juicio. El que quiere vivir con el Señor es aquel que se va a poner al lado de Dios. Si queremos agradar a Dios, no podemos proteger, oiga, no podemos aceptar y no podemos congraciarnos, caer bien con aquellos que rechazan a Dios, que menosprecian a Dios. ¿Saben qué más va? No, usted como hijo de Dios, usted no puede tener en alta estima a un hombre impío que es enemigo de Dios. Si le parece fuerte, ya vamos a ir a la Biblia. Usted no puede tener en alta estima a un hombre que, yo no estoy diciendo que no conoce a Dios, estoy diciendo a alguien que es un enemigo de Dios. Que Dios, que se expresa mal de Dios. Que, bueno, a alguien que es enemigo de Dios, con eso lo digo todo, que aborrece a Dios. Usted no puede tener a un impío que aborrece a Dios, que se expresa mal de Dios, que menosprecia todo de Dios y solo en mal de Dios. Dice chistes, cuenta cosas burlándose de lo de Dios. Usted no puede tener a esa persona como su amigo. Y mucho menos tenerlo en alta estima, no, Señor. Ni siquiera envidiar la prosperidad que Él tiene, óigalo bien. Ni siquiera envidiar lo que Él tiene. Usted no puede tener en alta estima a uno que es un rebelde, tremendo contrario, enemigo de Dios. No, no puede. El hombre íntegro, el que practica la justicia, tiene verdad en su corazón, tiene la misma actitud de Dios. No estima tanto al impío. No lo tiene en alta estima. Al contrario, se aparta de esa gente. Se aparta. Voy a ir a un pasaje de la Biblia y después vamos a aplicar un poquito más. En la Biblia está la historia de cuando Israel venía por el desierto. Israel venía con una gran multitud de gente, hermanos, que no eran expertos en la pelea, para la guerra, no tenía un ejército profesional preparado, no tenía eso. Y venían por el desierto y venían con, hermanos, con ancianos, ancianas, gente mayor, niños. Y venían, hermano, un pueblo batallando por las tierras desérticas. Iban caminando. Y llegó un momento, hermanos, cuando llegaron a un lugar donde les tocaba ir a dar una gran vuelta y rodear para no pasar donde habitaba un pueblo, por las tierras de un pueblo que se llamaba Amalek. Entonces Moisés dijo, busquemos algunos mensajeros de entre nosotros y vayan, díganle a Amalek que por favor nos dé permiso de pasar por sus tierras. Y de esa forma nos va a evitar una gran vuelta, dijo. No le vamos a tocar el agua, no le vamos a tocar los animales, no le vamos a dañar nada, solamente le pedimos que nos dé permiso de pasar por sus terrenos. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Amalek. Amalek dijo, no, le vamos a dar paso a esa gente malhechora. Y se expresaron mal del pueblo de Israel. Y sabe, hermano, no solo le negaron el paso, añadido a eso, cuando ya iban por el desierto, le salieron al encuentro a Israel y le salieron bien armados. Y lo peor de todo, le empezaron a matar a la gente más desprotegida. Dice la Biblia que le empezaron a matar a las mujeres, a los niños, a los enfermos.
Y dice que no solo eso, no, ni siquiera le apareció al frente, sino que por la retaguardia, cuando los valientes, los más fuertes iban caminando, el grupo de gente israelita iba caminando, ellos dejaron que pasaran los soldados, la gente valiente, y atacaron por la parte de atrás a los débiles, a los que iban dolientes, enfermos. Y eso a Dios, hermano. Eso Dios dijo, esto sí que no se va a quedar así. Y le dijo Dios a Moisés, acuérdate de lo que han hecho esto. Acuérdate. Y es más, hasta le dijo, y no te olvides de lo que acaban de hacer. Porque a estos, le dijo Dios, va a llegar un día que cuando ya tú estés reinando como nación, cuando ya Jehová te haya dado reposo, va a llegar un día en que yo voy a pedir que a este pueblo me lo desaparezca por completo y lo borres de la faz de la tierra, le dijo Dios. Porque lo que han hecho contra ti, lo han hecho contra mí, dijo Dios. Fue terrible, hermano. 400 años después de eso, ya había un rey en Israel. Era Saúl. Y ya Dios le había dado a Israel reposo. Y llegó el momento, hermano, cuando Dios le dijo al profeta Samuel, Samuel, mira, dímele a Saúl que necesito. Le dijo, mira, dímele a Saúl que llegó el momento. Lo que me hicieron los amalecitas hace 400 años, hoy es el momento de cumplirlo. Dímele a Saúl que levante el ejército, se preparen y vayan y van a ir a atacarme a los amalecitas. Y eso sí, me le van a dar de arriba a abajo. No van a perdonar anciano, niño, animal, nada. Todo van a acabar. Usted sabe la historia. 400 años después. Dijo Dios, quiero que me lo acaben por completo y me lo borren. Borren su nombre de sobre la faz de la tierra. Acábenlo. Acábenlo. ¿Están conmigo, mis amados? Qué linda la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Y esto es lo que sostiene el alma y el espíritu. Y aunque sea la misma palabra, pero esta es la que necesitamos. Y palabra conocida, hermano, lleva miles de años, pero esta es la que alimenta el alma y el espíritu. La necesitamos. Y miren, hermano, llegó ese momento cuando sale Saúl a pelear y sabemos la historia. Y bueno, y empezó a matar y todo, pero resulta que en el momento cuando Saúl miró que la gente de Amalek conservaba unas vacas hermosas, unos burros elegantes, unos caballos frondosos, unas ovejas gordas, peludas, así. Y cuando Saúl miró, hermanos, que allí estaban los mejores caballos, los caballos de raza, las vacas más hermosas estaban en Amalek. Los mejores burros, los mejores camellos. Cuando miró todo aquello, hermanos, los mejores toros. Sabía que hay toros que son, pero carísimos, porque no están en cualquier lado. Hay toros que hay que traerlos de otros países, porque al solo mirarlo uno no quiere ni que los maltraten, si solo de vista ya lo entretienen a uno. Unos caballos iguales, hermano, unas patas que tienen así, mire bien. Unos caballos tan hermosos que uno dice, estos no son ni para montarlos, y estos para estarlos presenciando. A mí me encanta eso, hermano. Me encanta eso de ver animales, aunque sea por tenerlo, quiero tener uno. A mí me gusta eso. Entonces Saúl, cuando miró aquello, dijo, a ver, muchachos, momento, le dijo a los soldados, maten a las viejitas, a los niños, a todo aquí, denle en parejo, pero eso sí, aquellos animales del rey, aquel caballo que tienen en el establo ese, aquella vaca hermosa, los toros de ese otro que están allá, consérvenlo, no lo maten, tráiganlo. Ese va a ser nuestro premio de la guerra. Así que consérvenlo. Ay, hermanos, qué gran error. Y dice la Biblia que así hicieron los soldados y hicieron eso. Y no solo eso, hermanos. Dice la Biblia que también lograron capturar al rey que se llamaba Agab. Lo capturaron vivo.
Y los soldados dijeron: ¿qué hacemos con este hombre, señor rey? Aquí lo tenemos, mire el rey Saúl. Aquí está el hombre, lo capturamos, aquí está vivito. Y dijo Saúl: perdónenle la vida también, lo vamos a llevar. Nos vamos a hacer amigos con este hombre. Ay, hermanos. Y la misión había sido: vaya y acabe, desde el anciano hasta el niño, desde el animal más grande hasta el más pequeño, acábelo. Y ahí estaba, hermano. Dice la Biblia que llegó el momento cuando Saúl venía, hermanos, ya contento. Y mientras aquello está pasando, Dios le habló a Samuel y le dijo: cómo me pesa haber puesto a este Saúl de rey, le dijo. Me pesa, le dijo, haberlo puesto a este varón. Fíjate, le dijo que perdonó. Ya le contó Dios la historia a Samuel, y Samuel dijo: ay, Señor. Y Samuel también se entristeció, hermano, el profeta, el hombre de Dios, y dijo: ¿y qué parte no entendió este del asunto? Ay, lo que vino a hacer este Saúl. ¿Qué es lo que no entendió? Bueno, hermanos, sale Samuel al encuentro de Saúl y resulta que venía Saúl y decía: victoria, victoria, Jehová nos dio victoria. ¿Saben qué respondió Samuel? ¿Qué victoria y qué nada te ha dado Dios? Sí, mira, nos dio victoria. ¿Qué victoria es eso, hombre? El hombre de Dios, el hombre de Dios. Y empezó Samuel a hacerle ver el grave error que había cometido. El grande error que Saúl hasta ese momento había cometido. Sí, sí, mira, nos dio victoria al Señor. ¿Qué va a ser victoria, hombre? ¿Acaso no? ¿Qué es eso que se oye allá? Resulta que en el mismo minuto una vaca le agarró por balar. En el mismo momento una vaca, hermano, soltó eso. Y ¿cómo que victoria? ¿Qué es eso que se oye ahí? Decía Samuel. Bueno, dijo Saúl, tenés razón, he hecho mal. Viene, hermanos, y de repente se acerca y se asoma el rey Agab, que lo tenían por ahí también, y dice Samuel: y para colmo tiene, y este hombre, y todos los soldados: es el rey, Samuel, es el rey que capturamos vivo ahí. Samuel se desilusionaba tanto, hermano, en ver no solo los animales había conservado, sino que también había conservado la vida del rey Agab. Agag se llamaba el hombre. Entonces, en ese momento, hermanos, en ese momento, ustedes conocen los detalles de la historia, pero en ese momento Samuel está que le hierve la sangre. Está que le hierve la sangre de enojo, porque no solo ha perdonado la vida a los animales y ha traído lo mejor, sino que también ha perdonado la vida al rey, al enemigo de Dios. Y miren, hermanos, en ese momento dijo Samuel, dijo: temen la espada, dijo. Y en ese momento mandaron a llamar al rey que tenían cautivo. Y el rey que tenían cautivo dijo: hoy si la hice, dijo. Ya pasó la amargura, dijo. Me perdonaron la vida. Pero él pensó que lo habían mandado llamar, hermanos, para, ¿verdad? Para decirle: mira, te perdonamos la vida. Y de aquí para adelante lo que va a pasar es que tú vas a estar cerca del rey y nos vamos a hacer amigos. Pero sí, y quizás pensó algo por ahí, pero no, hermano. Samuel había mandado llamar a ese rey cautivo y les dijo: denme una espada, le dijo a los soldados. Y llamó al rey cautivo. Y dice el verso, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 32. Dice así. Preséntenlo ahí, hermano, por favor, hasta el 34. Miren lo que dijo Samuel. Después dijo Samuel: traedme a Agag, el rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, fíjense lo que dijo: tomó la espada y quién sabe de dónde lo agarró. Sería del cuello, de la camisa, del pelo, no sabemos. Le dijo: como tu espada dejó a las mujeres de Israel sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó
en pedazos a Agab delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego a Ramá, ya estuvo el asunto. Era hasta 33, perdonen. Miren lo que hizo Samuel aquí. No solo lo mató, sino que hasta lo hizo pedazos. Pedazos lo hizo. Lo hizo pedazos. Por cuanto le diste muerte a los hijos de las mujeres de Israel, dejaste sin hijo a las madres. Ahora Jehová te pasa la balanza a ti. Ahora se llega el día en que el Señor te pide cuentas a ti. Hermanos, y ahí tenemos la historia. Ahora, ¿qué miramos de esto? Hermanos, que aquellos que van a vivir con el Señor, tenemos la misma actitud con aquellos que desprecian al Señor. En este sentido, no con aquel inconverso que solamente no ha recibido al Señor, sino, hermanos, con aquellos que son enemigos de Dios. Mire lo que dice Salmo 15, donde estamos en el 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. En este caso, si Jehová había dicho a ese de Amalek, hay que desaparecerlo, hay que acabarlo, no quiero que exista más sobre la tierra. Samuel era un hombre de Dios, profeta de Dios, pero dijo, si Jehová ha dicho eso, yo estoy del lado de él. Así como Jehová ha dicho, así vamos a hacer. No solo lo mató, hasta lo hizo pedazos, pedazos. Es decir, hermanos, uno no puede tener en alta estima a aquel que es enemigo de Jehová. No estoy hablando de cualquier persona que no conoce a Cristo, estoy hablando de aquellos que son enemigos de Dios totalmente. Usted sabe que hay gente que es enemiga de Dios totalmente. Usted no puede tener como amigo a una persona así. Si Dios, hermanos, no está con esa persona, usted tampoco puede estar con esa persona. Usted no puede divertirse y deleitarse con personas que son tremendos blasfemos con Dios. Ellos no pueden ser sus amigos. Si hay personas que son tremendos blasfemos, que no respetan a Dios, actúan como si Dios fuera un cualquiera, cualquier cosa. No pueden ser sus amigos. No pueden. Uno no puede estarle celebrando las diversiones a cualquiera que sea tremendo enemigo de Dios. El que merece la reprobación del Señor tiene que recibirla, hermanos. Y aquí tenemos a Dios que llamó a cuentas a Saúl porque no se puso como debía de ponerse. A quien Dios había despreciado y había dicho a este no, Saúl no estaba apto para habitar y vivir con el Señor. Samuel sí. Aquí cabe, hermanos. ¿Cuántos jóvenes en las iglesias no hay que miran a los mundanos artistas como su tremendo ídolo? Como que si viniera por aquí, ay, como que les pica todo y como que quieren irse al concierto también. Y que ha venido el gran ídolo y que queremos ir y ¿qué es eso? Desde ese momento en que usted mira a una persona así como con alta estima y qué privilegio y que como que es una... Desde ese momento Dios dice, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Cuánto no ocurre que por causa de las canciones, el tipo de música que se tiene, la influencia que eso tiene, se arrastra a millones, a los vicios, a las drogas, a la delincuencia, hermano, gente que se entra a los vicios del alcoholismo y no se puede salir nunca más, porque con una canción, y eso, hermanos, se muere la gente y las canciones quedan sonando por años y por años, llevándose a millones al infierno, porque con la influencia de aquella canción mundana. Y va usted a estar admirando al tremendo. No podemos, hermano.
Hay que el mundo tenga sus admiradores, tenga sus modelos, tenga a quienes les va a aplaudir. Pero usted y yo aquí, hermano, nosotros solo tenemos como modelo a los hombres que aparecen en el listado de Hebreos capítulo 11, que se les conoce como los héroes de la fe. Los hombres del ayer que abrazaron esta fe y murieron por esta fe. A eso tenemos que tener como modelo. Aquellos que pagaron un alto precio y con todo permanecieron hasta el final. Esa gente debe ser el modelo para uno. Pero andar admirando a cualquiera que... No, señor. Usted tiene que estar del lado de Dios. Yo tengo que estar del lado de Dios. Ay, que es un tremendo autor. Ay, dice la muchacha, y que qué gran cuerpo y no sé qué más. El Señor le perdone y el Señor reprenda esa manera de actuar, porque admiremos a los hombres del ayer que adoraron a Dios, que se distinguieron por ser santos, se distinguieron por amar a Dios. Aleluya, aleluya. Ellos deben de ser nuestros modelos, no lo que este mundo tiene. Yo tengo que estar del lado de Dios. Del lado de Dios. Por eso le digo otra vez, fíjense cómo estas palabras son palabras que traen alumbramiento, luz al entendimiento, enseñanza para el Hijo de Dios. Usted no puede tener como su mejor amigo a un tremendo, a un opositor de Dios que dice Dios no existe. ¿Quién te ha dicho? Y un tremendo enemigo de Dios, hermano. Usted no puede ser amigo y andar en celebraciones con gente así. Al contrario, hay que unirse con la gente que ama los caminos del Señor. Miren, y esto no es solo esto. Esto no es solo esto. Miren, hay mucho por hablar en esto. Fíjense que hubo una vez. Les voy a contar de Pablo con Bar Jesús. Pero mejor antes les voy a contar otra. Aquella historia que está, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18 empieza. En el capítulo 18 tenemos el contexto. Allí está Acab, el rey de Israel. Y dice el pasaje que en una ocasión estaba también, en Israel, Samaria, está el rey de Israel que se llamaba Acab. Pero por el lado del sur, Judá, estaba el otro rey que era Josafat, el rey de Judá. Y un día Josafat, que había hecho lo correcto delante de Dios, que había andado en los caminos santos del Señor, un hombre que fue ejemplar en la vida piadosa, un día, como todo estaba bien, decidió visitar al rey Acab allá en el norte. Y dice que llegó, dice el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, dice que cuando llegó Josafat, que representa al cristiano, con su séquito, con su gente, dice que el rey Acab, que representa de lo peor, hermano, gente enemiga de Dios. ¿Verdad que el rey Acab, enemigo de Dios? Total enemigo de Dios. Dice que cuando Josafat, que representa al creyente, vino a donde Acab, dice que Acab mató vacas, mató animales, hizo una gran carne asada, un tremendo banquete para el rey Josafat y toda su gente. Bueno, y en esa reunión, en esa carne asada, en ese momento que habían pasado ahí, fíjese, Josafat el hombre de Dios y Acab el tremendo enemigo de Dios. Y dice que en esa plática el rey Acab le pidió a Josafat y le dijo, mira, ¿y por qué no me ayudas a recuperar una tierra que hace años nos la quitaron allá? Échame la mano, trae tu gente y pelea conmigo, mira. Y se lo convenció, hermano. Y Josafat, el hombre de Dios, dijo así. Dijo, tu enemigo será mi enemigo y tu hermano será mi hermano. Cuenta conmigo que yo voy a ir a donde tú vayas. Y conocemos la historia, cómo le fue, hermano. Los que saben esa historia se dan cuenta que... Y no la voy a relatar toda porque el espacio no nos da, hermanos. Pero fueron a pelear allá y a Josafat casi lo matan. Y usted sabe que el enemigo lo atrapó y lo tuvo rodeado y le quitaron las armas y le dijeron, ¿y qué andas haciendo aquí, amiguito? Le dijeron. Y usted sabe, hermano, que lo rodeó el enemigo y le dijo, dame esa flecha y esa espada, y quítenle el casco, el escudo también. Y se retiraban todos los enemigos, hermano, y lo tenían así a Josafat. Y Josafat estaba así.
humillado. Perdónenme, les decía Josafat, si yo no soy el rey de Israel. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le decía, mira en lo que te has metido. Aquí te podríamos matar. Tienen razón, les decía, me pueden matar aquí. Ustedes saben la historia esa, hermano. El punto está que en el capítulo 19, verso 1 hasta el 3, leámoslo. Y de aquí me salgo rápido. 19:3. Dios le apareció en el camino cuando éste ya iba bien humillado para su ciudad, Jerusalén. Dice allí, 19:1 hasta el 3. 19:1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el profeta Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat. ¿Qué dijo ahí, hermano? Es una pregunta. ¿Qué le dijo? ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? A ver, usted tiene gente que es tremendo enemigo de Dios, como los tiene usted en alta estima, son sus tremendos amigos porque es don fulano, porque tiene mucho dinero, porque es aquí, porque es allá. Dice la Biblia que ni siquiera sus cosas hay que envidiar. Miren, eso es palabra de Dios. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Si no fuera porque has andado recto en los caminos de Dios y has hecho muchas cosas buenas, ahora mismo te matara, le dijo ahí. Mira, ahí está. Pero esto que has hecho de amar al impío y unirte con los que son mis enemigos, motivo es para matarte, le dijo Dios. Miren qué tremendo. Por eso, hermanos, uno debe tener mucho cuidado en la vida cristiana. Usted no debe de hallar deleite con aquel que es un tremendo enemigo de Dios. Yo vuelvo a decirle, no estoy hablando de toda la gente, hermano, que no conoce a Dios. Usted sabe que toda la gente que anda allá afuera sin venir a un lugar a adorar y servir al Señor, a Dios lo respetan. De algún modo dicen, oh, hermano, y de algún modo, cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de Dios, de algún modo hay una reverencia, un respeto para eso. Pero no se atreven a blasfemar contra ese Dios. No se atreven a desafiarlo como si Dios no existiera o como si fuera cualquier cosa. Pero hoy nos estamos refiriendo a esa gente que desafían a Dios. Son enemigos de Dios. Que quisieran que las obras, las iglesias las cerraran. Que quisieran que piensan que, hermano, este asunto es para robarle el dinero a la gente. Para hacerse uno un vividor en este lugar. Para esa gente que es enemiga completamente. Ahí es tremendo. De eso se está hablando. Usted no puede tener en alta estima a gente así. Por eso la otra característica que va a venir es todo lo opuesto. La otra dice, honra a los que temen al Señor. Allí van todos aquellos que laboran y trabajan en la obra del Señor, hermano, reconocerlos, honrarlos, respetarlos. Y eso es lo que viene. Pero no vamos a ir todavía ahí. Quisiera otra vez mencionarle a Pablo. Ahí está el libro de los Hechos en su capítulo 13. Un día estaban en la iglesia todos los hermanos. Se habían juntado los líderes en la iglesia, estaban todos allí. Y entre ellos estaba Pablo, Bernabé, Silas y otros más. Y el Espíritu, estaban haciendo un día de ayuno, estaban en ayuno. Libro de los Hechos capítulo 13. Dice la Biblia que estando en pleno ayuno, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Apártenmelos para una misión especial que yo los he llamado. Y en esa ocasión apartaron a Pablo y Bernabé y dice la Biblia que los hermanos que estaban allí oraron por ellos y dijo el Espíritu, a esto lo voy a utilizar. Y allí comienza el primer viaje misionero. Dice la Biblia que cuando habían llegado a un lugar bien lejano por allá, después de una isla, Pablo y Bernabé se encuentran con un brujo en esa ciudad. Y ese brujo se llamaba Bar Jesús y traducido es Elimas. Y dice la Biblia que cuando estaban allá, el gobernante de esa ciudad quería oír atentamente a Pablo y a Bernabé cómo explicaban la palabra, cómo daban el mensaje de salvación. Y dice la Biblia que el gobernante de esa ciudad, no el brujo, el gobernante, el gobernador de la ciudad, el alcalde, dice que quería oír atentamente y quería palabra. Y Pablo y Bernabé le explicaban y le decían, Cristo es la salvación del hombre, Cristo es la salvación del mundo. Y le explicaban todo. Y el gobernante, que se llamaba Sergio Paulo, dice que
atento escuchaba. Pero el tal brujo aquel, Elimas, dice que impedía al gobernador y le decía, no le hagas caso a estos locos. En palabras mías, ¿verdad? La Biblia no dice así. Pero dice que le impedía que aquel Sergio Pablo escuchara el mensaje. Y dice que los privaba de esto. Y allí, hermano, leámoslo, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 13. Dice en el verso 9. Dice, oh, mira, ahí está el verso 8. Preséntalo, dice, pero le resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al gobernante, al gobernador. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en ese brujo los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, si aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Ay, mire lo que dice. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano, porque había quedado en tinieblas. ¡Qué tremendo! Miren, hermano, más rápido creyó el procónsul, gobernador Sergio Paulo. Ahí está, mire. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, con más ganas recibió el evangelio y dijo, amén, esta es la verdad, este es el mensaje de Dios, me entrego a Jesús, dijo. Más rápido creyó, hermanos, gloria a Dios. Mire, aquí es donde uno dice, aquí hay que estar del lado de Dios, a quien Dios, porque hay gente, y sepámoslo, hay gente que se ha ganado esto que dice el Salmo aquí. Se ha ganado el rechazo de Dios por su pecado, por su conducta, por su desafío a Dios. Todo mundo puede cometer todo tipo de pecado y Dios dice, los amo y necesito, vengan a mí, vengan a mí. Pero aquel que se toma el tiempo de desafiar a Dios, de volverse enemigo de Dios, con esa es otra cosa, con esa es otra cosa. Allá estaba Jesús cuando habló de Herodes y dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado mes es necesario estar aquí, dijo. ¿Quién era esa zorra? Herodes, el que había decapitado a Juan. A Juan lo había decapitado. Y Jesús dijo, del gobernador ese, dijo, vayan y díganle a esa zorra que aquí voy a estar hasta que no termine mi obra. Hablando del gobernador, porque era un enemigo de Dios, hermano. Herodes era un enemigo de Dios, había mandado a decapitar a Juan en la cárcel. Y Juan era el mensajero que venía del cielo preparando el camino para Jesús, hermano. Por eso que uno no puede hallar deleite con aquellos que son enemigos de Dios. ¿A usted qué le pasa? Usted no puede hallar deleite y ja, 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 y jo, 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 y compartamos aquí. Y el Señor lo va a demandar a usted. Uno tiene que unirse con la gente que ama a Dios, que anda por los caminos rectos del Señor. No puede uno, hermano, deleitarse con los que son enemigos de Dios. ¿Qué es eso? Nos va a demandar Dios. Ahí tenemos a este hombre, ciego lo dejó el Señor en aquel momento. Y cualquiera puede decir, pero qué bárbaro Pablo. Y no que el que predicaba el mensaje de amor y de arrepentimiento para todo el mundo. Y aquí hizo todo lo contrario, lo dejó ciego. No, si es que no es eso. Es que Dios dijo, este es un tremendo enemigo de mi mensaje del evangelio. Y le decretó juicio en aquel momento. Por eso, hermano, la vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana es un camino santo, por un camino por el cual no muchos andan. Es un camino, el camino que es llamado camino de santidad, camino de justicia, camino de rectitud, el camino donde anduvieron los hombres del ayer, que son y fueron amados por el Señor. Esto es el camino del evangelio. Usted
usted tiene que saber que andar por este camino es otra cosa. Es otra cosa. No es como común para todo el mundo. Andar por este camino, hermano, tiene restricciones. El camino de verdad tiene requisitos, restricciones, pero está lleno de gozo, el gozo de Dios, el gozo que produce el Espíritu Santo, el gozo de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Debemos de saber, hermanos, que nosotros no podemos tener en alta estima a un tremendo enemigo de Dios. No puede uno. No puede. Voy a invitarles que venga el hermano que estaba en el instrumento. Honra y tiene usted en alta estima a un tremendo impío enemigo del Señor. Y mire que lo estamos diciendo aquí en público. Lo tiene usted en alta estima y don fulano, y que como es don fulano me ofreció una cerveza, y cómo se la iba a despreciar si es don fulano, es don aquí, don allá. Enemigos, no. Qué tremendo, hermano. Y el Salmo 15 dice así, mire, siempre donde estábamos, el Salmo 15, en el mismo verso 4. ¿Quién será el que va a habitar con el Señor? ¿Quién va a vivir con Él? ¿Quién va a compartir el compañerismo con Dios? ¿Quién será el que entrará al tabernáculo santo del Señor? El que anda en integridad, el que practica la justicia, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Y el que tiene estas cosas, hermanos, se pone como lo estamos viendo aquí. El verso 3 dice, no calumnia con su lengua, guarda su boca. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Saben qué significa esto? Es tan justo el hombre que tiene estas cualidades que dice, es tan justo que dice, si hizo lo malo, puede ser mi hijo, puede ser mi madre, puede ser mi amigo, pero si hizo lo malo, como él tiene un carácter tan justo, dice, si hizo lo malo, es malo. En otras palabras, hermano, el que tiene este tipo de carácter dice, a lo malo hay que llamarle malo, y a lo bueno hay que llamarle bueno. Fíjense, el que ha alcanzado este carácter, el que es tan íntegro, el que es tan justo, no se pone del lado de otro solo porque aquel, no. Porque él es íntegro, es justo, tiene el carácter de Dios. Como Samuel. ¿Sabían ustedes que Samuel con Saúl se llevaban pero muy, muy bien? Pero Samuel dijo, no. Si Jehová está contra Saúl, ¿qué puedo hacer yo? Dijo Samuel. Si Jehová ha decidido acabar a Saúl y quitarle su reino, allá él. Él ha considerado justo ese juicio. Bueno, ¿quién soy yo para decir que no es justo? Eso dijo Samuel. De manera, hermano, que el hombre que ha alcanzado este tipo de carácter es justo, es recto. No importa quién sea, no me pongo al lado de aquel porque es mi hermana, porque es mi amigo, porque es mi fulanito. No, es justo. Esto le pasó a muchos hombres de la Biblia. Allá estaba Pilato. Pilato, muerte para Jesús, queremos muerte, debe morir, crucifíquenlo, decían los judíos. Y sale Pilato. Bueno, miren, yo no hallo nada en este hombre. Yo veo que este hombre es justo. Yo por mí fuera, si por mí fuera, yo no hago nada contra este hombre. Yo lo hallo que está justo, pero si ustedes dicen que a mí me conviene, si yo les hago esto, seguro me van a dar el voto y me van a volver a elegir para ser gobernador aquí. Así que si ustedes dicen, ahí está el hombre, hagan lo que quieran. ¿Qué es eso? Un carácter no justo. No justo. Eso es alguien que lo mueve intereses. Lo mueven otros intereses. Pero del que habla el capítulo 15, el Salmo 15, es alguien que a lo malo le llama, a lo malo le dice malo, y a lo bueno le dice bueno, a lo que es recto le dice recto,
Lo que es justo, le dice, es justo. Si Jehová dice que aquel hay que acabarlo, dijo, acabémoslo, Samuel. Claro, y lo entendemos. No, esto no se va a aplicar literalmente hoy día, no lo vamos a ir a hacer nunca jamás esto, pero sí es verdad. Y la enseñanza es clara, no podemos estar y tener en alta estima a alguien que tremendo, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, alumbra a donde debo caminar, cómo debe ser mi conducta como hijo de Dios, cómo me debo conducir por este mundo perdido y pecador. Aquí voy a parar y no vamos a tocar esa otra cualidad, hermanos, porque ya este era el mensaje suficiente, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted cuánto tenemos que trabajar en nuestra santificación, en nuestro carácter? ¿Puede usted pensar cuánto nos hace falta trabajar en nuestra santificación para volver a ser presente otra vez? Salmo 15, verso 2 hacia adelante. Miren cuánto nos hace falta para alcanzar esto. Dice Dios, este es el estándar para mis hijos. Aquí quiero que lleguen. Así quiero que sean. ¿Quiénes van a vivir conmigo? Procuren la integridad. Hagan justicia. Hablen verdad en su corazón. No calumnie con su lengua su hermano. No le haga mal a su prójimo. No admita, no permita, rehúse el reproche. Cuando le hablen mal, cuando le van a criticar a su vecino, a su amigo, a su hermano, rehúse. ¿Qué más? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y ahí nos quedamos. Y mire las más que vienen, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que se pone al lado de los hombres de Dios, de los que han hecho lo correcto, que tienen en alta estima. Ahí ya cambia todo, mire hermano. Ahí se tiene en alta estima a los que sirven a Dios, a los líderes que trabajan, que dedican tiempo. A esos, dice, a esos hay que tenerlos en alta estima. Hay que respetarlos, hay que honrarlos. Muy opuesto al anterior que hemos estado mirando. Completamente. Pero concluyo con el último versículo que dice, ¿quién? El verso 5. A ver, el verso 5, la parte final, donde dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La parte última, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Estemos de pie, hermanos, vamos a orar y ya nos vamos. Se ha pasado el tiempo de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué tal aquel que se le hace fácil? ¿Dónde queda el carácter moral de aquel que se le hace fácil? Que sobró esto en el trabajo. Y mira, no está el jefe, échamelo allí al carro, a la Benz, a la troca, a donde sea. No está el jefe, échenlo. Se lleva lo que sobra y después el jefe dice, bueno, ¿y qué no sobró ahí? Y yo me acuerdo que iba a sobrar. No hemos visto nada por aquí. ¿Dónde queda aquello de aprovecharnos del hermano, del prójimo? ¿Dónde queda aquel carácter? ¿Dónde queda la integridad? ¿Dónde queda la justicia cuando? ¿Dónde queda, hermano, aquello cuando hacemos tantas cosas con el fin de que a nosotros nos vaya bien? ¿Dónde queda aquella justicia? ¿Dónde queda lo justo cuando en mi país es bien barato pagarle a los empleados, pero ganan, no sé, entre 16, por ahí anda el albañil, el 20, 22, y el ayudante anda como por 15, de 12 a 15 dólares. Y como, ¿dónde anda eso de que le voy a querer pagar a 7 dólares, 8 dólares, y a mí aquí me cuesta
ganar $8 es nada. No le voy a pagar como aquí, pero le voy a pagar bastante bien. Hay que tomar en cuenta, si yo gano $100 fácil aquí, él se gana como 12 a 15 en el día, el ayudante. Hay que pagarle 16 si se puede, o 15, porque hay que ir algo, hay que ponerse en el lado. No, es que allá le pagan a todo el mundo así que lo más bajito que se pueda hay que pagarle. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto hay que trabajar en nuestro carácter para tener un carácter moral intachable? ¿Cuánto nos falta? Oremos esta mañana. Haga conciencia usted, haga conciencia yo, cuando nos aprovechamos del hermano, del prójimo. Y eso viene en otra cualidad. Prestamos dinero a grandes, altos intereses y nos aprovechamos. Oh Señor, esta mañana aquí está tu palabra, Señor. Hemos visto tu palabra, Dios. El estándar que tú nos pones, el carácter que tú deseas. Cómo anhela, Señor, que nosotros lleguemos a practicar la integridad, la justicia, la verdad, sinceridad, honestidad en el corazón, aún con nosotros mismos, ser honestos, reconocer que se nos pasa la mano, reconocer que nos equivocamos allá en el corazón. ¿Cuánto nos falta, Señor? Señor, que esta mañana tu palabra quede impregnada en nuestro corazón, que traiga tu palabra formación al hombre, que traiga tu palabra entendimiento, que nos dé forma como hijos de Dios. Que seamos justos en la manera de vivir la vida. Que seamos honestos, Señor. Que amemos la integridad del corazón. Que guardemos nuestra lengua. Que no se nos haga fácil calumniar, hablar a las espaldas del hermano. Señor, ayúdenos. Solo con su Espíritu Santo podemos lograrlo. Todas estas cosas solamente podemos hacerlo, Señor, como fruto de una vida transformada, como resultado de una vida de transformación, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos deslizado, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos quedado tan cortos, Señor, cuando no hemos dado la altura que tú esperabas de nosotros. Perdónanos, Señor. Oh, esta mañana, Señor, renuévanos con tu Espíritu. Sea tu palabra obrando en el corazón del Hijo tuyo. Sea tu palabra obrando en el corazón del Hijo de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea Jehová, el Dios de los cielos. Alabado es tu nombre, Jesús, Hijo de Dios. Alabado tú para siempre, Señor. Solo en lugares como este se puede oír la palabra de esta forma, Señor. Confrontándonos, enseñándonos el buen proceder por la vida. Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tú, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a mejorar nuestro carácter. Aleluya. Aleluya.